Si de verdad sentís que podéis con todo y que pasados 10 años vais a poder seguir estiando en el carro, sois emprendedores. Si es una motivación, es algo que se os ha ocurrido porque habéis visto 2 vídeos, os habéis motivado y veis lo bonito que puede ser dentro de 10 años estar en ese punto, no os recomiendo emprender. Muy buenas a todos, estamos un día más aquí en el podcast de Escuela de Empresarios y hay un tema que quería comentaros que me viene que ni pintado. Resulta que este año cumple la agencia 10 años y estamos de enhorabuena, algo haremos para celebrarlo. Y estuve leyendo en un libro el otro día que hablaba un poquito de la idea de emprender, de que ahora está muy de moda, que es una ola que está creciendo un montón, que muchísima gente, sobre todo muchos jóvenes, se están lanzando a la piscina y empezar a emprender con sus negocios. Y no solamente la idea de emprender y lanzarte para conseguir tus sueños, sobre todo lo que creo que está animando mucho a la gente a lanzarse a tener su propio negocio es la idea de esa libertad económica, ser tu propio jefe, todo ese rollo de poder tener tu horario, trabajar cuando quieras, trabajar desde casa, toda esa historia. Y creo que es bastante equivocación el que alguien tome la decisión de montarse un negocio y de lanzarse a lo que significa emprender, con todo lo que conlleva simplemente por ese ideal que al final es lo bonito de ser empresario. Sí que es cierto que cuando tú consigues crecer tu negocio y tienes montas algo estable, llegar a tener esa libertad y poder, entre comillas, hacer lo que quieras, es muy bonito. Y hablo también por experiencia que he llegado ya al punto en la agencia en el que un día martes no tengo otras cosas que hacer y no quiero ir a trabajar, me lo podría permitir sin ningún problema. Pero al final creo que el alma de empresario es algo mucho más que está dentro de una persona, incluso aún pudiendo cogerte ese día libre y hacer otras cosas. Te nace el querer dedicarle tiempo a tu negocio, a tu empresa, verla crecer y ese ideal de comodidad, de poder hacer lo que quieras, casi que se deja de lado. Cuando se necesita, el tener esa facilidad te ayuda mucho, pero creo que ese alma es lo que está dentro. Y es lo que quería hablar un poquito de ese alma, de ese deseo interno realmente a lo que consiste y a lo que es realmente ser emprendedor. El otro día estaba hablando con un amigo y me decía, si no hubiese sido empresario, ¿qué serías? Digo, sinceramente, a lo mejor no tendría una agencia, pero sé que tendría algún negocio porque me sale de dentro el lanzarme a la piscina, el tener los problemas, el querer buscar una nueva manera de hacerlo, el resolver X cuestión que nos hemos encontrado por el camino, crecer, analizar, por ejemplo, la estadística es algo que personalmente me encanta y que es algo vital a nivel de negocios, de rentabilidades, de crecimientos, de todos los datos de al final económicos, pero económicos y al final de datos de cómo rinde un trabajador o cómo puedes optimizar un proceso de trabajo. Y eso es lo que al final consiste en ser emprendedor. No porque soy bueno como dentista montarme una clínica, ni mucho menos, porque al final digamos que lo fácil, entre comillas, de un negocio es conseguir al profesional que preste el servicio y donde está lo difícil es saber manejar ese negocio para que se haga conocido, para vender más, para fidelizar al cliente, para poder hacerlo crecer. Justamente esta mañana estaba viendo un vídeo que decían que el mayor error de un restaurante exitoso es no expandirlo y montarte un segundo. Justamente es eso. Y para tener ese alma, yo creo que no se consigue. Y no porque digas, hoy quiero esa libertad de poder hacer yo lo que quiera con mi negocio. Muchas veces ocurre eso, que tú eres profesional de tu negocio, pero realmente no eres empresario ni mucho menos emprendedor. Y para ese ser emprendedor tienes que tener esa chispa de poder analizar de una manera diferente lo que es el mercado, tu propio negocio, de qué manera poder cambiar la forma en la que trabajan tus compañeros, en la forma en la que vendes un producto, un servicio, la manera en la que tienes ese discurso de venta o la manera en que trabajas ese canal de venta para llegar. Al final es analizar todos los diferentes puntos para al final conseguir el éxito en ese negocio. Y me parece también curioso, bueno, curioso no, es un poquito más contar algo de una anécdota de mi vida que parece una tontería, pero cuando me preguntaron si yo sabía que iba a tener mi propia empresa o que me iba a dedicar a esto, yo creo que sí, que desde muy pequeño tenía claro que no a lo mejor una empresa, pero algo dedicado con los negocios iba a estar, porque parece una tontería, pero creo que el hecho de... Ocurrió algo que desde muy pequeñito, que yo sabía que tenía un gusto por todo el tema de negocios, de comprar, de vender, de negociar, de ver de qué manera poder rentabilizar más un dinero, cómo sacarle mayor partido. Y parece una tontería, pero creo que el juego del Monopoly fue un input súper importante que hizo que
mi manera de pensar, mi cabeza pensase más y me gustase más el tema de los negocios. Porque con 7 años, 8 años, mi mayor pasión era jugar al Monopoly, obviamente con mis amigos. Pero hasta sus propios padres me decían que era súper competitivo, que hacía lo que fuese por ganar en el juego, que conseguía siempre ganar. Y creo que lo recuerdo como algo que cuando trato los negocios se cambia ese chip, se pone el Jorge profesional y que hay que optimizar ese trabajo. Y es algo que quiero comentar justamente en este vídeo, en el que no porque quieras tener el resultado final, que es la comodidad y el rendimiento de un negocio ya exitoso, sino para llegar a ese punto hay que tener ese espíritu, porque cuesta mucho llegar a esos puntos. Obviamente, si tú tienes la liquidez o tienes un fondo de inversión o tienes un socio capitalista, es mucho más fácil llegar a ese objetivo. Pero si no lo tienes y lo que tienes que hacer es trabajar duro, cuesta muchísimo. Y lo digo por experiencia, que nosotros la agencia lo hemos financiado todo con nuestros propios recursos, sin depender de un banco, sin depender de financiación externa. Todo desde la familia, que hemos ido creciendo e invirtiendo, y nuestro propio trabajo es el que ha ido financiando lo que es todo el proyecto. Y al final, haber conseguido construir algo estable del que vivimos, del que viven familias y del que ahora tenemos esa comodidad de trabajar a gusto, poder casi elegir a los clientes con los que queremos trabajar y tener esa comodidad tanto de trabajo como de esa libertad financiera, como esa libertad en tiempo de poder gestionarme el trabajo de la manera que yo quiero, de la manera más cómoda, poder decidir y sobre todo poder decir, tengo esta idea, tenemos los recursos, vamos a ejecutarla y vamos a probar a ver qué ocurre. Es lo más maravilloso que existe de emprender. Pero si no te gusta el tema económico, si no te gusta al final tirarte al barro y hacer trabajos que no te gustaría hacer, tener conversaciones a lo mejor con personas que no quieres hablar o con clientes que no quieres tener como clientes, que muchas de esas cosas, sobre todo en los inicios, toca hacer si tú quieres hacerte un hueco en el mercado, porque el mercado es muy competitivo y no es lo bonito que se vende de los vídeos, de esa libertad de hacer lo que quieras, de trabajar 3 días desde casa cómodamente. Eso llega. Pero hasta llegar a ese punto son años y años de esfuerzo, dedicación y trabajo. Y lo comento justamente cuando han pasado 10 años, vamos a cumplir 10 años de la historia de la agencia. Entonces, nada, simplemente un poquito de resumen, comentar que para ser emprendedor tienes que tener algo dentro que te hace, por muchos caminos que te encuentres, muchas piedras que te encuentres en el camino negativas, por muchos malas sensaciones, o vas a querer seguir, vas a querer probarlo. Y tengo muy claro que si no saliese bien la agencia, tendría otro negocio. Y eso es algo que al emprendedor no le para, que siempre va a querer invertir, que siempre va a querer depender de su propio negocio y va a querer ser él quien estira al final del carro. Y si no tienes esa manera de pensar, esa manera de trabajar, el negocio primero se va a ver con el tiempo afectado, porque al final eso se transmite en motivación y no en ese espíritu emprendedor que tiene la persona. Entonces, cuando se acaba esa motivación, al final dejas de dedicarle ese tiempo y esa dedicación que necesita, ese tiempo que necesita tu negocio. Entonces, no puedes vivir de una motivación, tienes que vivir de esa garra que tienes como emprendedor. Y después de 10 años, como decía, con la agencia, no he perdido ni una gota de esas ganas de esforzarme, de luchar y de hacer crecer aún más lo que es mi negocio. Por tanto, emprendedores, y si de verdad sentís que podéis con todo y que pasados 10 años vais a poder seguir estiando en el carro, sois emprendedores. Si es una motivación, es algo que se os ha ocurrido porque habéis visto 2 vídeos, os habéis motivado y veis lo bonito que puede ser dentro de 10 años estar en ese punto, no os recomiendo emprender. Y además, comentar que no por no ser emprendedor significa que no podáis tener un buen salario o una buena jornada laboral, ni muchísimo menos. Hay miles de millonarios que no tienen su propia empresa, que han llegado a escalar a puestos directivos, viven cómodamente y no es su negocio al fin y al cabo. Por lo tanto, no ser emprendedor y no tener tu negocio no significa que puedas llegar a un nivel muy alto y llegar a todo esto que es la ola que se está moviendo a nivel de comodidad y de expectativas y de objetivos de vida empresarial. Por lo tanto, no por pensar que si no tienes tu negocio no vas a crecer ni vas a llegar a ese punto, y pensemos más en lo que realmente nos motiva y lo que realmente a lo que nos queremos dedicar. Porque yo literalmente en este punto es en el que estoy 100% feliz y estoy confiado de lo que estoy haciendo.
tanto personalmente como empresarial. Y es justamente el objetivo que debemos tener todos, encontrar el punto en el que estamos lo suficientemente felices, cómodos y a gustos para poder trabajar indefinidamente y poder llegar a cumplir justamente lo que deseamos. Por lo tanto, modo resumen, que si no me enrollo mucho, ese alma para poder emprender, yo recomiendo que lo penséis bien antes de lanzarlos, porque al final vais a dedicar muchísimo tiempo, muchísimos recursos, y ya os digo que vais a encontraros muchas piedras en el camino, porque al final estáis entrando en un mercado competitivo, que también es verdad que vais a encontrar gente muy buena, vais a encontrar partners muy buenos, gente maravillosa, pero también vais a encontrar gente muy mala, muy competitiva, que os va a intentar engañar, gente que va a intentar aprovecharse de esa poca experiencia que podéis tener, sobre todo al inicio, y que hay que saber con quién poder abrazarte, a quién darle la mano y a quién tienes que tener lejos, pero vigilado. Por lo tanto, despacito, con buena letra, y que veáis realmente lo que queréis ser, a lo que queréis dedicaros, y si realmente tener vuestro propio negocio, porque tener vuestro propio negocio al final os lleva a no ejecutar realmente a lo que os dedicáis. El modelo de negocio, por ejemplo, que he comentado de un dentista, al final ese dentista lo que tiene que al final convertirse es en empresario, que sí, que puede hacer consultas, puede hacer un poco, pero no puede estar el día a día, todo el día en la consulta, no, porque va a despreocuparse de todo el tema de marketing, todo el tema de contabilidad, todo el tema, que puedes tener personas que lo hagan, pero tú tienes que al final estar sobre tu empresa y poder controlar todos los ámbitos que ello lleva. Si estás dedicándole al puro trabajo, vas a dejar de dedicarle tiempo a otras facetas del negocio que realmente se necesitan. Y es más, yo recomiendo mucho a todo empresario que al final se lance que tenga cierta formación o que la haga más adelante, cierta formación de administración de empresas, porque tocas diferentes puntitos que te van a ayudar a entender globalmente cómo funciona el negocio. Nunca hablo de ser expertos, porque yo soy de los que piensa que si puedes tener una gestoría que te lleve todo el tema fiscal, laboral, contable, contrátalos. Si puedes llevar a una persona que te lleve todo el tema administrativo, contrátalo. Que te despreocupes de tareas relativamente sencillas que te pueden llevar profesionales. Pero cómo gestionar tu negocio, contratas a un gerente o te tienes que encargar tú. Y yo recomiendo que siempre, si es tu negocio, te encargues tú, porque lo vas a tratar con mucho más cariño, vas a mirar siempre a velar por él y por tu beneficio, y al final lo has creado tú, tiene todo tu esfuerzo, tu dedicación y tus recursos, y siempre le vas a dar más amor y cariño. Así que nada, no me enrollo más y no os lancéis a la piscina sin haberle dado una vuelta para ver de verdad lo que queréis y si de verdad por dentro sois empresarios.